Yo quiero hoy hablarle acerca de los hombres y las mujeres de fe en la Biblia. Bueno, de tres hombres, ¿verdad? O tres personajes, tres familias. Si pueden, por favor, checar aquí el micrófono, se oye mal ahí ahorita. De tres personajes, no sé si llego a los tres, pero quiero hablarle acerca de Abraham, ¿verdad? Y cómo Dios se reveló a Abraham, Dios se reveló a Isaac y Dios se reveló a Jacob. Sí, más grave ahí para que, a ver, chéquenlo. Mientras saluda a la persona que está a tu lado y dile qué bueno. Por favor, que quede ahí más grave. Qué bueno que estás aquí. Y bueno, gracias a Dios. Por favor, apague su celular. Entonces, yo quiero hablarle acerca de los hombres y mujeres de fe en la Biblia. Tres: Abraham, Isaac y Jacob. Dígalo conmigo: Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Más adelante vemos como otro personaje principal José, pero no voy a llegar hasta ahí. Pero en muchas ocasiones nosotros encontramos en la Biblia el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y algo muy importante es que fueron hombres y mujeres que le creyeron a Dios. Y creo que algo importante en la vida de un cristiano es el que tenga una fe sólida, una fe conforme a la palabra. Y cuando nosotros tenemos esta fe conforme a lo que Dios dice, pues vamos a ver muchas cosas en Dios, vamos a ver muchos milagros, vamos a ver a Dios moviéndose en nuestra vida y también a través de nuestra vida. Entonces es muy, pero muy importante. Génesis 12, versos del 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti las familias de la tierra. Vamos a orar. Señor, gracias en esta noche por tu presencia, por tu espíritu. Señor, muévete entre nosotros, despierta nuestros corazones, aviva nuestros corazones para escuchar tu palabra con un corazón abierto, dispuesto, Señor, y que podamos beneficiarnos de todo lo que tú deseas hablar a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en la Biblia, ¿verdad? Encontramos, como ya le decía, estos hombres de fe. ¿Quiénes fueron estos hombres de fe? Fueron gente que aprendieron a confiar en Dios. Fueron gente que aprendieron lo importante que es la fe. Y bueno, yo quiero empezar hablando acerca, en Génesis ahí 12, acerca de Abraham y Sarai, su esposa, ¿verdad? ¿Quiénes eran Abraham y Sarai? Muy fácil se lo voy a decir. Eran personas como tú y como yo. Eran gente normal, eran gente con debilidades, con temores, con problemas, con dificultades. Una que otra vez se desanimaban. ¿Conoce usted a alguien así? ¿Sí? Yo creo que todos nosotros nos podemos identificar, porque algunas veces como que pensamos en la Biblia, cuando pensamos en la Biblia de los hombres y mujeres de Dios, pensamos en gente que eran algo así como superhéroes. Pero no, en la Biblia nunca es la impresión que desea darnos, porque en la Biblia encontramos muchas veces sus victorias, pero también encontramos sus errores. ¿Y qué errores? Entonces, algo importante es que Dios desea enseñarnos a través de la vida de estos hombres que están escritos en su palabra, de lo importante que es que podamos entender y aprender en los procesos de Dios. Yo creo que en nuestra vida pasamos por diferentes procesos.
Y dile a la persona que está a tu lado, y muchas veces ni cuenta te das. Pasamos por diferentes procesos. Dios nos lleva por diferentes procesos para enseñarnos algo, para mostrarse a nuestra vida, para que podamos ver su mano, para que podamos ver su poder. Entonces es importante. En este caso, Abraham y Sarai eran los padres de la fe. La Biblia habla acerca de Abraham como el padre de la fe, como un hombre con una fe que fue de alguna manera excepcional, pero no era así al principio. Dígalo conmigo, no era así al principio. Abraham tenía una fe como la tuya y como la mía en muchas ocasiones, que no es grande muchas veces, sino está en un proceso. La palabra nos muestra de una fe como una semilla que es sembrada y que si va a ir creciendo, va desarrollándose en diferentes maneras. Y encuentro en la Biblia un proceso de un hombre llamado Abraham, que después se convierte en Abraham. Y encuentro en la Biblia una mujer llamada Sarai, que después se convierte en Sara. Y en la Biblia nosotros vemos desde Génesis capítulo 12 hacia adelante, hasta llegar hasta el 37, capítulo 37, encontramos la vida de Abraham y Sara, encontramos la vida de Isaac, encontramos la vida de Jacob como personajes claves o principales. Entonces, esta historia, esta palabra nos da esperanza, nos da de alguna manera la certeza, la convicción que Dios desea y puede llevarnos en un proceso de crecimiento en el cual cada vez sean mayores las victorias, donde cada vez sean menos los errores, donde cada vez estemos teniendo más avances que retrocesos. ¿Cómo empezó este proceso? Si regresamos ahora ahí en su Biblia a Génesis capítulo 11, porque muchos leen Génesis 12, pero se les olvida leer Génesis 11, verso número 27. Y dice ahí la palabra, estas son las generaciones de Taré, y dice, Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Eran 3 hermanos, Abraham, Nacor y Aram. Y Aram engendró a Lot. Y dice, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Mical, hija de Aram. Dice, y luego dice ahí, padre de Milca y de Isca. Y luego dice ahí el verso 30, mas Sarai era estéril, no tenía hijo. Verso 31, y tomó Taré a Abraham su hijo, subraya usted ahí esa parte, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, o sea, su nieto, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos, dígalo conmigo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. La palabra, nosotros normalmente leemos Génesis 12 y vemos que Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero yo encuentro aquí que todo comenzó con un padre, con unos padres entendidos, porque dice aquí la Escritura que la razón por la cual Abraham había salido de Ur hasta llegar a Aram fue porque su padre tenía el entendimiento para saber qué era lo que Dios deseaba hacer. ¿Qué lugar? Bueno, antes yo quiero que pongan por favor el mapa, si lo pueden poner, para que se dé usted una idea. Ahí pequeñito, a ver si se ve, pero ahí a la derecha está ese lugar que se llama Ur. ¿Ya lo vio? Y luego algunos mapas bíblicos, ¿verdad?, nos muestran de cómo ellos, ¿verdad?, Tare junto con lo que es Abraham y su familia, hicieron un viaje hasta llegar a Harán. Pero la Biblia nos muestra, ahorita vamos a ver qué era o qué sucedía en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era un lugar donde se practicaba la adoración a la luna.
era el culto dominante en ese lugar. Es más, el nombre de Taré era un nombre relacionado, un término hebreo que se relacionaba con la luna. Entonces yo creo que este hombre quiso sacar a su familia de este lugar donde había una adoración que era contraria a lo que Dios quería, y saca a su familia de este lugar y llegan hasta Harán. Pero la Biblia dice que Taré deseaba llegar hasta Canaán. ¿Qué lugar era Canaán? Ahí continúa la flecha hasta este lugar que está aquí abajo, no hasta Zoar, pero por ahí, toda esa zona era lo que era Canaán, donde ahí dice Betel y todo esto. La Biblia nos dice que Taré no llegó hasta Canaán, se quedó en Harán, ¿sí? ¿Y qué nos muestra? ¿Qué nos muestra la palabra en medio de todo esto? Este hombre tuvo fe para sacar a su familia del lugar donde estaba, ¿sí? Porque Dios quería introducirlos en otro lugar. Y la fe te lleva a entender lo que Dios no quiere, y también la fe te lleva a entender lo que Dios sí quiere, ¿sí? Porque Dios deseaba llevarle a otro lugar, pero la cuestión fue que Taré no llegó hasta ese lugar. Ahora, ¿por qué no llegó? Yo creo que Dios tiene procesos, y que muchas veces a nosotros como padres nos toca comenzar algo que algunas veces nuestros hijos van a continuar. ¿Cuántos son padres aquí? A ver, levanten su mano. Entonces, en la palabra yo encuentro aquí que este hombre hizo lo que mejor podía hacer, pero se quedó hasta ese lugar llamado Harán, y de ahí él tenía que continuar, ¿sí? Entonces vemos ahí en la escritura de cómo es que Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra. Recuerda que saliste de Ur y estás ahora en Harán, pero Harán no es tu destino final. ¿Cuál era su destino final? Canaán. ¿Qué era o qué lugar era esa tierra? Canaán era una tierra de promesa. Canaán era una tierra que Dios había diseñado para el pueblo de Dios. Y Abraham tuvo el entendimiento, Taré tuvo el entendimiento de esto. Entonces el Señor le dice que él necesitaba continuar con lo que el Señor deseaba hacer en su vida. Y yo creo que esto muchas veces nos sucede. Usted y yo hemos salido de Ur de los Caldeos, una vida de nuestra vida pasada, a lo mejor una vida donde estábamos en pecado, haciendo muchas cosas que a Dios no le agradaban, y ahora estamos en algún lugar llamado Aram, como una tierra provisional de bendición. Pero Dios tiene un Canaán, Dios tiene una tierra prometida. Dios no ha terminado lo que Él desea hacer en su Biblia, en su vida. La Biblia nos dice en Filipenses 1, verso número 6, nos dice en la Escritura: estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros, en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, lo interesante en esto es que Dios no te quiere, Dios no ha planeado dejarte en ese lugar. Dios ha planeado algo más grande, Dios ha planeado algo mejor, Dios ha planeado toda esa bendición, pero nosotros necesitamos tener el entendimiento de lo que Dios desea hacer. Dios le dijo a Abraham que saliera. ¿Por qué Dios le dijo a Abraham que saliera? Número uno, porque Dios deseaba bendecirlo. Dios deseaba bendecirlo. Abraham ya era un hombre bendecido por el padre que había tenido, por lo que Dios había hecho en su vida, pero Dios deseaba bendecirlo aún más. Encuentro también, número dos, que Dios deseaba bendecir a sus descendientes. Encuentro que la bendición que Dios da a Abraham muchas veces no era para Abraham, era para Isaac y era para Jacob. Qué increíble es nuestro Dios, ¿no? O sea, Dios nos habla y nos dice: quiero bendecirte, pero quiero bendecir también a tus hijos y a tus nietos. Y Dios deseaba bendecirlo para que fuera bendición para otros. Como Dios desea bendecirte, y ya lo ha hecho,
con el propósito de que seas bendición a otras personas. Dile a la persona que está a tu lado, no te quedes con toda la bendición. Necesitas compartirla. Y esto es algo importante. Dios le da la razón y le dice a Abraham, yo quiero que salgas de este lugar, Harán, porque yo quiero utilizarte, porque quiero bendecirte y porque quiero bendecir a tu descendencia. Y yo sé que la pregunta era, ¿cuál descendencia? Dice el verso 5, escuche bien, y también algo importante, algunas veces pensamos que Abraham no sabía dónde iba. Y aunque dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, el verso 5 dice, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Después le voy a decir por qué tomó a Lot también. Y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Aram. Y salieron para ir, ¿a dónde? Entonces, ¿Abraham sabía o dónde o no sabía dónde iba? Abraham sí sabía. Su padre se lo había dicho. Empezaron el viaje y sabía que tenía que continuar ese viaje. Ahora, Abraham no sabía que se iba a enfrentar. Por eso el Señor le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, porque no sabes lo que te vas a encontrar en ese lugar. Pero sí sabía dónde iba. Sí sabía dónde iba. Y ahora algo importante es que cada generación tiene que buscar a Dios por sí mismo. Abraham, en este caso Taré, buscó al Señor y llevó a su familia hasta Aram, pero a Abraham le tocaba salir de Aram hasta llegar a Canaán. Cada generación tiene que buscar a Dios por sí misma. Cada generación tiene que encontrarse con el Dios vivo, con el Dios verdadero. Dice el verso número 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Para quién era la promesa? Para su descendencia. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. En la Biblia encuentro siempre una conexión entre generaciones. Encuentro una conexión, algo que Dios desea hacer, ¿sí? Dios le mandó a Abraham comenzar algo que su hijo Isaac iba a continuar y que Jacob también continuaría. Entonces es algo importante, y también algo importante es que mis bendiciones son sus bendiciones, son las bendiciones de las generaciones que vienen. Y la Biblia nos habla, el domingo le voy a hablar, pero la Biblia nos habla que edificó un altar, hablando de un compromiso, de un fuerte compromiso. Dígalo conmigo, fuerte compromiso con Dios. Y la palabra nos muestra, ¿verdad? Es la primera vez que se nombra la palabra Betel como casa de Dios. Y la Biblia nos dice que Abraham plantó allí una tienda entre Betel y Harán. Plantó ahí su tienda. Dijo, aquí quiero habitar, que este es el lugar que yo quiero. Ahora, todos pensarían que entonces ya no habría problemas, ¿verdad? Dios se había encontrado con el Señor, había edificado un altar y todos pensaron que iba a ser la vida color de rosa. ¿Alguna vez ha pensado esto, verdad? Que una vez que estás con el Señor ya no vas a tener ningún tipo de problema. Pero ¿cuántos saben que eso no es verdad, ¿verdad? Génesis 12, verso 10, primera crisis de fe de Abraham. Dice el verso 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió, dígalo conmigo, y descendió Abraham a Egipto. Pon otra vez el mapa, por favor, para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Vea usted dónde estaba, y él tuvo que llegar hasta donde está Zoán, ahí dice Egipto, hacer un viaje. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que había una
hambruna en la tierra y se movió a ese lugar. Ahora, Abraham venía de Canaán. Canaán significa tierra de promesa, lugar de provisión, de bendición de Dios. Pero dice la Escritura que fue a Egipto. ¿Qué representa Egipto? Egipto en la Biblia lo encontramos como un lugar de esclavitud para el pueblo de Dios. Egipto fue algo atractivo en un inicio, tanto para ellos como vemos más adelante, para la familia de José, y llega José entrando a Egipto, pero luego la Biblia nos muestra que Egipto fue un lugar de esclavitud y el pueblo de Dios 400 años estuvo como esclavo en Egipto. Vemos que como les decía, que José, el bisnieto de Abraham, condujo a su familia a Egipto por la hambruna que había. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Abraham pensó que en Egipto encontraría lo que le hacía falta. Dile a la persona que está a tu lado, ahí te hablan. Algunas veces, yo no sé por qué, pensamos que en Egipto vamos a encontrar lo que no hemos encontrado en Canaán. A veces pensamos que las soluciones van a venir de afuera, van a venir del mundo, van a venir de otro lado, y a veces las buscamos ahí antes de buscarlas donde las debemos de buscar. Yo creo que Dios es y era poderoso para suplir las necesidades de Abraham y su familia y también nuestras necesidades. ¿Cuántos lo creen? Entonces la primera crisis de fe que tiene Abraham es que va a Egipto. Ahorita vamos a ver. La segunda crisis, verso 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Hasta ahí se había dado cuenta. Verso 12. Y cuando dice: te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y te reservarán te reservarán la vida. Verso 13. Ahora pues di que eres mi hermana. Dígalo conmigo. Ay, Abraham. Dice: para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Dígalo conmigo: hermosa en gran manera. Y también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Ellos dijeron: me gusta, y se la llevaron. Dijeron: vamos a hacer Miss Egipto aquí, ¿no? La cuestión es que aquí dice algo muy interesante, que era muy hermosa. Pero lo interesante es que Abraham tenía 75 años y Sarai 65. ¿Se imagina esto? Sarai de 65 y dice que era muy hermosa. Qué interesante, ¿verdad? Así es que a Abraham se le ocurrió un plan para autosalvarse. Dijo: pues como quién sabe si Dios nos salve, se me ocurre una idea. Y la idea que se le ocurrió fue que dijeran que era su hermana. Ahora, el decir que era su hermana, dígalo conmigo, era una media mentira y media verdad. Porque sí era su media hermana, pero también era su esposa. ¿Y sabe qué pasó? Y de paso, Abraham hizo un negocito. Dice el verso 16: e hizo bien Faraón a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Imagínense, el Señor le habla a Abraham y le dice: Abraham, ¿qué haces? Dice: aquí cambiando mi esposa por camellos. Faraón mismo
porque Dios se revela a Faraón y le dice, ¿qué has hecho? ¿Se imagina cómo estaba Saraí? Ahí fue el primer milagro en el matrimonio que yo veo, ¿verdad? Para que Saraí perdonara a Abraham, ¿no? Después de esto. Pero Dios le libra de una manera increíble, dice el verso 20, dice entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Salió con una escolta de gente. Y sabe que lo que Dios, lo que Abraham, lo que Faraón le había dado a Abraham por Saraí, no se lo pidió de vuelta. Salió con todo. Dígalo conmigo, qué increíble es nuestro Dios. Qué increíble, porque Dios libró a Abraham a pesar de que yo creo, y aclaro, yo creo que no era el plan de Dios que Abraham fuera a Egipto. Y si era el plan de Dios en Egipto era solamente revelarse a la vida de Abraham y a la vida de Saraí y mostrarles que Dios era el Dios vivo, el Dios poderoso, el único suficiente en sus vidas. Ahora, algo importante, ¿sí? Si Dios rescató a Abraham y Saraí y les permitió que salieran con riqueza, Dios no habría podido suplir sus necesidades donde estaban. Pero era una lección que el hombre de fe, el padre de la fe, tenía que aprender. Y es una lección que nosotros también necesitamos aprender. Que Dios es poderoso para librarnos, que Dios es poderoso para suplir todas nuestras necesidades, con todo y reforma sendaria. La Biblia nos dice que Abraham sale de Egipto y vuelve a Canaán nuevamente. Génesis 13, verso 2. Y nos aclara la Biblia, dice, Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Si tú crees que los ricos no son cristianos, ¿verdad? O no pueden salvarse, sí se puede, ¿verdad? Dice ahí la palabra que él era riquísimo. Y verso 3 dice ahí, volvió por sus jornadas desde el Negev y llegó hacia Betel. Betel, vuelve a Betel. ¿Qué era Betel? Betel era la casa de Dios, era el lugar donde había edificado un altar. Vuelve después de Egipto buscando dirección, yo creo, de Dios, buscando ahí el entendimiento, y Dios le lleva a Abraham a separarse de Lot. ¿Quién era Lot? Lot era su sobrino. Y yo creo que Abraham, cuando salió de Aram hacia Canaán, yo creo que Abraham, como no tenía hijo, veía a Lot como su hijo y se lo lleva. Pero vemos que Lot, si usted ve en la Biblia, Lot fue un dolor de cabeza para Abraham. Llega el momento que tienen que separarse. Dios había bendecido a Abraham muchísimo y Dios había bendecido a Lot por Abraham muchísimo, a tal manera que ya no cabían donde estaban. ¿Quién era Lot? Lot, aunque le gustaba eso de ser bendecido, había muchas cosas que no entendía, como eso del altar y eso de buscar a Dios. Yo me imagino que Lot salió buscando aventuras. Dijeron, vámonos con Abraham y a ver qué sucede. La Biblia dice que Abraham estaba invocando al Señor y no se habla nada de dónde estaba Lot. Abraham le da a escoger, dice el 13:11, le da a escoger qué tierra ha de habitar. Le dice Abraham a Lot, escoge la tierra. Mira a donde quieras, escoge lo que quieras. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Ahora, Abraham tenía el derecho de escoger.
porque él era el patriarca, él era el que iba ahí, pero Abraham le dice, escoge tú. ¿Por qué le dice que escoja a él? Número uno, yo creo que Abraham conocía las mañas de Lot. Y él sabía que Lot escogería un lugar llamado Sodoma y Gomorra. Yo creo que desde Egipto, porque Egipto era como que la capital mundial, el lugar donde todo sucedía. Yo creo que desde ahí sabía que no andaba muy bien. Y él sabía que él iba a escoger esa área. Así es que Abraham, número dos, Abraham comenzaba a entender que Dios controlaba los asuntos de su vida. ¿Alguna vez has pensado esto? Que Dios controla los asuntos de tu vida. Y si tú le buscas y confías en Él, Dios no va a permitir que te equivoques si lo pones como el centro en tu vida. Ahora, ¿qué le tocó a Abraham? Le tocó Canaán. ¿Qué hubiera escogido Abraham? Canaán. También otra lección que Abraham entendió es que si tenía al que bendice, donde quiera que fuera, Dios lo iba a bendecir. ¿Sabes eso? Si el que bendice está con nosotros, o estamos con Él, donde quiera, Dios nos va a bendecir. Abraham se mueve hacia su nueva morada, Hebrón, que es en Canaán, y edifica nuevamente un altar. Génesis 14 nos muestra que Lot se mete en problemas. Dígalo conmigo, qué raro. Abraham se va hacia Sodoma y Gomorra y ahí hubo una guerra, hubo un conflicto. 5 reyes vienen y toman preso a Lot, su familia y todo lo que tenía. Así es que Abraham se entera de lo que había pasado, que Lot había sido capturado, él con sus bienes y toda su familia, dice el verso 12. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. La Biblia nos dice que Abraham, dice el verso 14, tenía un pequeño ejército de 318 hombres. ¿Se imagina usted esto? Abraham no era así cualquiera que iba con 2 vacas y 3 perros. Abraham dice que tenía 318 hombres como un ejército privado. Y también la fe te lleva, ¿verdad?, a pelear por lo tuyo y por los tuyos. No una fe, no una pelea natural, principalmente espiritual. Y la Biblia nos muestra que Abraham fue y tomó de alguna manera, dice la Escritura, el verso 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, a los nacidos de su casa. Estos eran nada más los nacidos de su casa, había otros que no habían nacido en su casa, pero esos eran 318, y lo siguió hasta Dan y recuperó todo lo que tenía, a Lot todo lo que tenía. Pero lo interesante es que conoce a 2 personas. Cuando llega a ese lugar, se encuentra con 2 personajes importantes. Número 1, se encuentra con el rey de Salem. Sí, más tarde Jerusalén, Salem era el lugar que fue más tarde Jerusalén. ¿Quién era? Melquisedec, sí, rey de Salem. Era rey sacerdote, significa el rey de justicia y paz, ¿sí? Dice el verso 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan, dígalo conmigo, pan y vino. La primera vez que se nombra un sacerdote en la Biblia fue Melquisedec, y dice la Biblia que trae a Abraham y le da pan y vino.
el primer sacerdote, que como les decía, significa Señor de justicia, que hace la paz. ¿Quién era este hombre? Era un desconocido. El originario de alguna manera de lo que es el sacerdocio en ese tiempo, le ofrece pan y vino, y Abraham entiende que este era un hombre de Dios y le da, dice la escritura, que le da el diezmo, le dio el diezmo de todo lo que había, del botín de guerra, de todo lo que había recibido. ¿Quién era Melquisedec? Melquisedec es una figura de Jesucristo como rey sacerdote. Hebreos capítulo 9, lo puede leer después, pero habla de Melquisedec, lo conecta. Génesis aquí con este rey, con lo que es Jesucristo. Jesucristo, ¿quién era para la gente de ese tiempo? Un desconocido, el hijo de un carpintero. Muchos dijeron, ¿quién es Jesús? Pero es un mejor sumo sacerdote que vino a ofrecernos el verdadero pan y el verdadero vino, ¿sí? Y digno de presentar no solo el diezmo, sino todo lo que somos en nuestra vida. Abraham reconoció que él era menor y Melquisedec alguien mayor, alguien que tenía que reconocer, y la fe le llevó a tener ese entendimiento para reconocer que Dios estaba en ello y que había algo que Dios estaba haciendo y Dios estaba revelando a través de este hombre llamado Melquisedec. Pero el segundo personaje con el que se encuentra es un hombre que la escritura nos muestra que era el rey de Sodoma. ¿Quién cree que era el rey de Sodoma? Era una figura de maldad, era una figura de Satanás. Y este rey de Sodoma, una vez que Abraham había ganado y tenía todo, le ofrece un trato y le dice, dame las personas y quédate con las cosas. Y Abraham, como era un hombre entendido, él le dijo, ni una correa de una sandalia voy a tomar de ti. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? ¿Cómo fue la estrategia en ese tiempo? La estrategia de Satanás fue que Abraham valorara más las cosas que las personas. Él le dice, dame las personas y quédate con las cosas. Pero Abraham no quería eso. Como muchas veces nos podemos nosotros entrar en algo así de pensar que valen más las cosas que las personas. Y a veces no lo pensamos de una manera directa, pero cuando le damos más valor a las cosas que a las personas, nos estamos equivocando y estamos cayendo en esa estrategia. Y Abraham sabía que no debía de tomar nada de este personaje malvado, porque él no quería que dijeran, el rey de Sodoma lo enriqueció. Él prefería 1000 veces que el rey sacerdote Melquisedec le bendijera con pan y vino que tomar algo del rey de Sodoma. Prefería presentar el diezmo de todo que quedarse con todo el botín que le ofrecía este rey malvado. Génesis 15, nosotros vemos como Dios promete a Abraham un hijo. Y dice el verso 1, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, léalo conmigo, dice, no temas. ¿No están las pantallas? ¿Qué pasó ahí? Bueno, en su Biblia lo tiene. Dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande, será sobremanera grande. Cuando le dicen no temas, yo soy tu escudo, él está diciendo no temas, soy Dios tu escudo. Cada vez que vean la Biblia, yo soy, puede pensar, en la Biblia habla que es Dios mismo. Dios le estaba diciendo a Abraham, Abraham, Dios mismo es tu escudo. Abraham, Dios mismo es quien te guarda. Y era algo importante. Dios le estaba diciendo a Abraham, Abraham, yo te libré,
yo te libré de la guerra que acabas de tener, porque eran 5 reyes los que habían venido contra Abraham, entre ellos el rey de Sodoma. 5 reyes, él acababa de pasar por una situación fuerte y Dios le dice, yo te libré de la batalla que acabas de librar, yo soy tu escudo, yo soy tu Dios. Y también dice, y soy tu galardón. Si nosotros entendiéramos esto, si nosotros podemos entender que esta promesa no es solo para Abraham, sino para cada uno de nosotros, y podemos ver que Dios mismo es nuestro escudo y que Dios mismo es nuestro galardón. Amén. Que Dios mismo es quien nos guarda. La Biblia dice que Abraham le dice al Señor, Señor, dice el verso 2, respondiendo Abraham, dijo, Señor Jehová, dice, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dice el verso 4, y luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Lección básica que tenemos que aprender todos los creyentes. ¿Está listo para recibirla? Las demoras de Dios no son negativas. Las demoras de Dios no son negativas. El hecho que lo que tú has estado orando y pidiendo al Señor no haya llegado, no implica, Dios no está diciendo que no lo va a hacer. Y Abraham pensó que esto nunca sucedería. Pero Dios le dice, no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, tendrás un hijo. Tendrás un hijo. Y la Biblia nos dice el verso número 6. Ahora, aunque pasaron los años, ahorita vamos a ver, Dios le estaba diciendo que él haría lo que él había dicho. Dice el verso 6, y creyó a Jehová, ¿a quién? Abraham, y le fue contado por justicia. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Porque Abraham y su padre Taré creyeron, salieron de Ur hasta Harán y hacia Canaán. Porque Abraham creyó al Señor, edificó un altar. Porque Abraham creyó, fue guardado en Egipto e incluso bendecido por Dios. Porque Abraham creyó, acampó en Canaán y edificó nuevamente un altar. Porque Abraham creyó, supo reconocer quién era Melquisedec, alguien importante en su vida, y también supo quién era ese el rey de Sodoma, y supo librarse de ello. Sí, ahora por la fe también recibiría lo que Dios había prometido. Aunque no lo veía ahora, sabía que vendría. Recibiría la justicia de Dios. Romanos 1, verso 17 nos dice esto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo Dios se revela en nuestras vidas? Por la fe. Por la fe. ¿Cómo recibimos la justicia de Dios? Por la fe. ¿Qué significa la justicia de Dios? Significa que Dios haga lo que Él dijo que Él iba a hacer. Por la fe. Y cuando tenemos fe verdadera, nuestra vida cambia. Por eso la Biblia nos habla de justicia, nos habla de fe y nos habla de una vida cambiada. Mas el justo por la fe vivirá. La Biblia dice que Abraham le dice al Señor, Señor, ¿cómo sabré que esto es verdad? Y el Señor le dice, haz un altar. Y la Escritura nos muestra, si me pueden acompañar con el piano, por favor.
La escritura nos muestra, Génesis 15, ya después lo puede ver ahí, pero Génesis 15 nos habla de cómo Abraham edifica ese altar, toma ahí unos animales para ser sacrificados, los parte a la mitad, se queda 2 noches, un día, pasa 2 noches oscuras, terribles, pero Dios estaba manifestando a su vida, dice el verso 11, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, sobre los animales que él había ofrecido, y Abraham, dígalo conmigo, y Abraham los ahuyentaba. Dios le había dicho algo, él estaba haciendo lo que Dios le decía, pero la Biblia dice que venían aves de rapiña a quererse robar lo que él estaba ofreciendo a Dios. Y como Abraham creía que Dios iba a hacer lo que él había prometido, él dice que les ahuyentaba. Si ese sacrificio y si eso que él estaba haciendo no se concretaba, también no sería lo demás. Por lo tanto, sabía que era importante. ¿Sabes que a veces hay aves de rapiña que quieren robarse lo que Dios quiere darte? La duda, la incredulidad son como aves de rapiña. El desánimo muchas veces en nuestra vida es como aves de rapiña. El pensar que en Egipto vas a encontrar lo que solamente Dios puede darte son como aves de rapiña. Y la Biblia nos muestra a un Abraham ahuyentando a esas aves. Ahora, sigo rápidamente ahí. Capítulo 16, con su Biblia abierta, capítulo 16. Vemos que en el capítulo 12, Abraham se equivoca al ir a Egipto. En el capítulo 16 ahora Sara se equivoca, Sarai se equivoca, y también Abraham. Y Sarai le dice a Abraham, pues como Dios no está haciendo lo que él ha prometido y ya se tardó, vamos a ayudarle a Dios. Y así es que él se le ocurre la brillante idea de darle a su sierva Agar para que tenga un hijo. Él dijo, pues como no ha sucedido de esta manera, vamos a tomar un plan emergente y vamos a hacerlo de esta manera. Y Abraham dijo, bueno, mujer. Y sucede, vemos la escritura, nos muestra que Agar, ¿verdad?, siendo la sierva de Sarai, tiene un hijo que se llama Ismael. Y dice el verso 16 del capítulo 16, y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Capítulo 17, verso 1. Ahí tenía 86. Mire lo que dice en el 17:1. Era Abraham de edad de... ¿Hay alguien de 99 aquí? 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. Y más adelante vemos que Dios le cambia el nombre de Abraham, padre enaltecido, a nombre de Abraham, padre de multitudes. A pesar de todo ello, Abraham todavía tenía sus dudas. Y dice el verso 17 del capítulo 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro. Dígalo conmigo, va a adorar. ¿Y para qué se postró? Se rió. El padre de la fe. Hay esperanza, ¿no?
porque algunas veces la duda, no sé, viene y nos afecta. Y dice ahí la escritura que Abraham era desde 100 años y su esposa de 90. Capítulo 18. Dios le da una promesa, la promesa del nacimiento de Isaac. Y dice la escritura ahí, vemos en la escritura en el verso 12 del capítulo 18, y se rió pues Sara entre sí. En el anterior se ríe Abraham y ahora le toca a Sara. Ellos se ponían de acuerdo, a veces la regaba Abraham y a veces la regaba Sara. Así pasa también en el matrimonio, ¿verdad? Y dice el verso 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Es pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Como que no lo dice con fe. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Pues léalo y léalo bien, porque algunas veces clasificamos, algunas veces pensamos que hay cosas que Dios sí puede hacer y hay otras que no puede. Pero Dios siempre ha podido hacer lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido. Adelante, el 16 en adelante, Dios Dios dice, encubriré algo yo a Abraham de lo que voy a hacer. ¿Qué iba a hacer el Señor? Iba a destruir, iba a traer un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y Dios se lo avisa a Abraham. Cuando tú eres un hombre de fe y estás conectado con Dios, Dios también se revela a tu vida y te muestra lo que Él va a hacer. Y empieza a interceder Abraham y a decir, Señor, si hubiere 20 justos, ¿la destruirías? Y el Señor le dice, no la destruiría por amor a ellos. Capítulo 19, dígalo conmigo, otra vez Lot. En medio de esa destrucción estaba Lot. Y la Biblia nos dice que Dios saca a Lot y su familia de Sodoma por amor a Abraham. Qué increíble es nuestro Dios. Es más, los ángeles tuvieron que sacar empujando a Lot. Y Lot dice, ¿dónde vas? Aquí cerquita. Déjame en el pueblo que sigue. La Biblia dice que su esposa miró atrás y que quedó, dice el verso 26, dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Esto no es como que miró atrás y él ese miró atrás, es anheló, deseó lo que tenía en Sodoma. Quería volver, anhelaba eso que habían vivido allá, que fue algo que era contrario a lo que Dios quería. Capítulo 20. Pensamos que Abraham ya aprendió la lección. Verso 1. De allí partió Abraham a la tierra del Negué y acampó entre Cades y Sur. Dice ahí, habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer, dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y dígalo conmigo, otra vez Abraham. ¿Volvemos a lo mismo, Abraham? 2 veces pasa lo mismo. Di que eres mi hermana y me sorprende porque ya habían pasado los años. Y la Sarita dice que era bella, era hermosa. ¿Quién sabe a qué spa iba, verdad? ¿Quién sabe qué menjurjes tomaba o se ponía? Pero eso no lo sabremos, no se preocupen. Y la escritura nos muestra ahí que Dios nuevamente vuelve a librar a Abraham. Dios se revela a Abimelech y le dice, devuelve a la mujer que tienes, dice, porque dice, ahí es mujer de Abraham, dice el verso 7, ahora pues, dice, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti
y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Verso 14 dice: entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Segundo negocio, camellos por mujer. Qué tremendo. Y dice la escritura ahí más adelante que Abraham oró por este hombre y su familia. Dice el verso 17: entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Dice la escritura, porque Jehová había cerrado la matriz de todas ellas. Yo veo aquí cómo Dios guarda a quien confía en Él. Qué tremendo. Yo veo la cobertura que Dios tiene, increíble, pero se activa a través de la fe. A pesar de que Abraham, vemos aquí que no estaba muy como un hombre de fe aparentemente, a pesar que todo esto Dios se reveló y se mostró. Y el capítulo 21 vemos, ¿verdad? Dice ahí la escritura, el verso 2: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Léalo conmigo: en el tiempo que Dios había dicho. Dígalo conmigo: en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. No nuestro tiempo, el tiempo de Dios. Y fíjese bien, verso 3, verso 4: y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días. Dios sabía, no me da tiempo aquí, pero Dios le había dicho a Abraham, el pacto que Dios había hecho con Abraham era que todos los varones de su casa tenían que ser circuncidados. Abraham había circuncidado a Ismael, pero ahora a los 8 días de nacido Isaac lo circuncida. Ahora este era un pacto de Abraham con Dios, pero también era un pacto para sus generaciones. Y yo aquí veo que Abraham, dice la escritura en el 18-19, dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El compromiso de Abraham era el compromiso de su familia. ¿Y sabe qué? Veo hoy, o muchas veces, a varios padres, o en este tiempo, padres que no buscan que sus hijos se comprometan, o que no quieren, que como que no, mira, no lo voy a presionar, no voy a, y no estoy diciendo de obligar, pero aquí yo encuentro que Abraham supo lo que tenía que hacer, y Abraham era un hombre obediente. Circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días. Adelante vemos cómo Dios le dice que saque a Ismael, que era su hijo, y a Agar. Y despedirse de Ismael era despedirse de Agar. ¿Sí entiende esto? Agar era otra de alguna manera de sus esposas, pero obedeció lo que Dios había dicho. Y Dios le dice, para probar su corazón, capítulo 22, Dios le dice: dame a Isaac. ¿Quién era Isaac? Era la promesa, era el sueño de su vida, era lo que él más anhelaba. Pero cuando Dios le dijo: dame a Isaac, la escritura dice que al día siguiente, verso 3, Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 de sus de siervos suyos, e Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día, bueno, vemos ahí la escritura, y luego dice el verso 5, dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí
con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Rápidamente, Abraham era un hombre obediente. La fe te lleva a ser obediente a lo que Dios ha dicho, una fe verdadera. Ahora aquí es interesante que dice que iremos y volveremos. O sea que Abraham dice, si Dios me permite, o si Dios permite que se muera, Él lo va a levantar. Vemos como la Escritura, el Señor no se lo permite y le provee un cordero. Y conoce a Dios como Yahvé Jireh, su proveedor. Capítulo 24. Abraham busca esposa para Isaac. Y por la misericordia de Dios, el siervo de Abraham encuentra a una mujer. Dice ahí la Escritura. Y vemos que el Señor prospera a este hombre, encuentra a esta mujer llamada Rebeca. Pero el problema era que Rebeca también era estéril. ¿Por qué Dios hace esas cosas? Dice el verso 21, 25-21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y que concibió Rebeca, su mujer. Y vemos la historia de Jacob y Esaú. Y bueno, la historia continúa, dice el verso 25, Isaac edifica un altar al Señor. Vemos cómo sucede esto. Y más adelante vemos en el 28-17 que Jacob edifica un altar al Señor. Y Abraham edificó un altar, Isaac edificó un altar y Jacob edificó un altar. Y en medio de todo esto, usted sabe que Jacob engaña a Esaú y sale huyendo. Y sale huyendo de Esaú para encontrarse con Labán. Dígalo conmigo, piedra con coyol. ¿Ha leído usted acerca de Labán? Labán era otro con un colmillo más grande que el de Jacob, igual. Y se están engañando uno al otro. Y cuando sale de ahí, sale de Labán para encontrarse con Esaú. La vida de Jacob fue huida. Fue el que tranza no avanza. Pero en medio de todo, Dios se reveló. Y veo aquí la Escritura que Jacob se encuentra con el Señor. Estaba soñando, estaba dormido en un lugar y vio una conexión entre el cielo y la tierra. Y era Jacob. Pero Dios aún a Jacob, Dios tenía un plan, un propósito, lo escogió, lo transformó, se reveló a su vida. Vemos en la Escritura como en un momento él estaba tan desesperado, tan chocado consigo mismo, tan harto de sí mismo, porque su vida había sido de un engaño. Imagínense, engañó para obtener bendición. Como que eso está ilógico, ¿no? Imagínense que un ladrón lo asalta y luego le dice, por favor, bendíceme. Pero en medio de todo, Dios se revela a su corazón, transforma su corazón, lucha con el Señor y dice ahí la palabra que venció, pero yo no veo que venció porque sale todo cojeando. Imagínense, cada paso que daba era un paso que le recordaba que había tenido una lucha con Dios. ¿Y quién creen que ganó? Dios. Cuando ahí dice que venció, fue que prevaleció, fue que resistió
hasta que obtuvo lo que Dios quería darle. La lucha no fue porque Dios no quisiera bendecirle, la lucha era con él mismo. Porque Dios estaba dispuesto a darle lo que él había prometido, como lo desea hacer en nuestras vidas. Yo veo en estos tres hombres y mujeres, en Abraham, en Isaac y en Jacob, hombres con debilidades, hombres como tú y como yo, pero también hombres y mujeres que fueron transformados por el poder de Dios y conocieron a Dios de una manera diferente. Cierra tus ojos, ponte de pie, por favor. Y yo quiero que con tus ojos cerrados te veas dónde estás. Yo creo que has salido de Ur y estás en Harán. A lo mejor es la primera vez que vienes y estás empezando. Y lo primero que Dios desea hacer es que sacarte de donde Él no lo diseñó ni lo planeó, de ese lugar de pecado, ese lugar de fuera de la voluntad de Dios. Pero algunos otros hemos llegado a Aram, a lo mejor más adelante, pero aún hay mucho que Dios desea hacer. Aún hay mucho que Dios desea hacer. Aún hay mucho que Él desea enseñarnos. Hay mucho que Él desea revelarse. Hay mucho que Él desea hacer y Dios desea bendecirte para que seas bendición a otros. Dios desea que extender su reino y Él hacer lo que Él ha planeado, lo que Él ha dicho. Pero es muy importante que le creas al Señor. Y en esto que hemos visto las dudas, los errores, los fracasos y los aciertos de estos hombres de Dios. Y en la Biblia están para que nosotros podamos aprender de ellos, pero que también podamos ser animados. Si Abraham, que era el padre de la fe, si Sarai, que era la madre de la fe, tuvieron sus luchas, tuvieron sus dudas, batallaron, trataron de hacerlo por sus propios esfuerzos, trataron de ayudarle a Dios, trataron de autoprotegerse, pero al final entendieron que Dios era su escudo, que Dios era su galardón, que Dios era el único que podía darles la promesa. Yo creo que Dios desea que podamos ser gente entendida, encontrarnos con ese rey Melquisedec, con Jesucristo mismo, con el Rey de justicia, tomar de ese pan, tomar de ese vino, presentar el diezmo de todo en nuestras vidas, edificar altares al Señor y esperar sus promesas, esperar la respuesta sobre todo lo que el Señor ha dicho. Porque la palabra nos dice que no hay nada imposible para Él. Así es que con tus manos alzadas, yo no sé qué estás esperando del Señor, yo no sé qué es lo que tú estás ahí orando, batallando, luchando, yo no sé. Pero Dios sí sabe, tú lo sabes. Mi amado, te animo a que le creas a Dios. Te animo a que como Abraham seas un hombre y una mujer obediente. Al final de su vida era un hombre obediente que rápidamente hacía lo que Dios le decía, que circuncidó a su hijo, que sacó a la esclava y al hijo de la esclava, que estuvo dispuesto a sacrificar la bendición
porque nunca la bendición es mayor que el que bendice. Porque siempre nuestro enfoque tiene que ser Él, no la bendición. Señor, yo te doy gracias por cada hombre y cada mujer aquí hoy, Señor. Gracias por tu preciosa palabra. Ven precioso y vivifícala en nuestras vidas. Vivifícala, Señor. Llévanos más adentro, llévanos más profundo, llévanos más adentro en todo lo que tú quieres hacer, Señor. Señor, entendemos que en la vida pasamos por procesos. Y hay muchos procesos que estamos pasando y otros que pasaremos. Señor, queremos pasarlos tomado de tu mano. Queremos, Señor, que endereces nuestros pasos. Queremos, Señor, que te reveles a nuestra vida y verte donde quiera que vayamos. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, para que cada vez sean más los aciertos que los fracasos, para que cada vez sea más lo que tú deseas hacer y menos lo que nosotros hacemos, Señor. Ven y revélate a nuestra vida. Que cada uno pueda oír de parte del Señor: yo soy Jehová, tu escudo y tu galardón. Que cada uno pueda escuchar de parte tuya, Señor, como tú le dices: yo soy el Dios poderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Porque he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gente. Señor, ven precioso a los corazones de cada uno en este lugar y revélate, Señor. Que cada uno escuche la palabra de Dios, no palabras de hombre, sino palabras de Dios, tocando, entrando a los corazones, retumbando en los corazones, vivificando. Ven precioso y haz todo lo que tú has dicho que harías, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Precioso.